Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta con nosotros. Hoy nos adentramos en un tema que estoy seguro va a despertar el interés de muchos de ustedes, especialmente si son apasionados seguidores de la vida, a menudo deslumbrante y a veces turbulenta, de nuestras estrellas favoritas. Como el título bien anuncia, vamos a desgranar una revelación conmovedora que Andy Ercel, esa figura tan querida y carismática, ha compartido recientemente, y que tiene un lazo directo con su relación, o más bien, su pasado idilio con Kerem Bürsin. Esta es una historia que, créanme, nos acerca a la realidad cruda y auténtica que a menudo se esconde detrás del brillo de las cámaras y de las cuidadas relaciones públicas que tanto nos cautivan y nos fascinan. Prepárense porque vamos a sumergirnos en detalles que quizás no esperaban, y que sin duda nos ofrecerán una perspectiva completamente nueva y mucho más profunda de dos de los actores más queridos y admirados del panorama actual. Y antes de lanzarnos de lleno a esta fascinante confesión, quiero recordarles la inmensa importancia que tienen para nosotros tenerlos aquí, formando parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho y desean sumarse a esta familia, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí y, por favor, activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse absolutamente nada de nuestro contenido, desde las últimas noticias hasta los análisis más profundos. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano, a la médula del asunto. La noticia, como era de esperar, ha corrido como la pólvora, incendiando los medios de comunicación y las redes sociales entre sus miles y miles de seguidores. Hande Ercel, esa talentosa y carismática actriz turca que ha sabido conquistar nuestros corazones, especialmente a través de su inolvidable papel en la exitosísima serie Love is in the Air, ha decidido abrir su corazón de una manera extraordinariamente sincera y valiente. Ha compartido detalles hasta ahora inéditos sobre un periodo particularmente complejo y desafiante que atravesó, un periodo que, de manera innegable, involucra directamente a Kerem Bürsin, su CEO protagonista en dicha serie y, como todos sabemos, su expareja. La relación entre Hande y Kerem siempre ha sido un foco de atención incesante para el público, desde el instante en que sus caminos se cruzaron en el set de rodaje hasta su posterior y comentada separación. Lo que siempre ha llamado la atención es la cordialidad y el respeto mutuo que han mantenido públicamente, incluso después de su ruptura, lo que hace que esta reciente revelación sea aún más intrigante y cautivadora. La fuente de esta impactante información es una entrevista reciente en la que Hande, con una honestidad que conmueve hasta lo más profundo, ha hablado abiertamente sobre cómo ciertas situaciones, presiones externas e inherentes a la vida pública, afectaron profundamente su relación, llevándolos a un punto de quiebre, a un momento de extrema dificultad. Lo que Hande ha compartido va mucho más allá de un simple desacuerdo superficial o de una pelea trivial. Estamos hablando de un momento de una tensión emocional mayúscula y de una dificultad extrema, donde la implacable presión mediática y las inmensas expectativas del público se volvieron, simplemente, insoportables. Imaginen por un instante lo que significa ser constantemente analizado, escrutado y juzgado por miles, e incluso millones, de personas. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra pronunciada, se convierte en objeto de análisis minucioso, de interpretación sesgada y, lamentablemente, de una distorsión frecuente. Hande ha explicado con una claridad desgarradora cómo la intensidad con la que se siguió cada detalle de su relación, tanto durante el noviazgo como, de manera aún más exacerbada, después de su ruptura, ejerció una carga emocional sumamente pesada sobre ambos. Ha hablado de cómo los constantes rumores, las especulaciones desmedidas y la flagrante invasión a su privacidad crearon un ambiente de estrés permanente, un caldo de cultivo de ansiedad que hizo extremadamente difícil, por no decir imposible, la gestión saludable de su vínculo personal. Uno de los puntos más cruciales que Hande ha destacado con particular énfasis es cómo la constante y agobiante atención externa minaba por completo su capacidad para comunicarse de manera efectiva y para resolver los conflictos inherentes a cualquier relación de pareja, de una forma sana y constructiva. Cuando una pareja, independientemente de si son figuras públicas o personas anónimas, se encuentra bajo el implacable microscopio del escrutinio público, las conversaciones privadas, los momentos de intimidad y reflexión, se transforman en auténticos campos de batalla. Cualquier intento de diálogo para aclarar malentendidos, de discutir asuntos sensibles o de sanar heridas emocionales, puede ser inmediatamente interpretado por el ojo público como una oportunidad para el chisme, la crítica mordaz o la especulación malintencionada.
Ande ha sido extraordinariamente clara al expresar que en aquel momento crítico, la falta casi total de espacio personal y la sobreexposición mediática hicieron que cada pequeño conflicto se magnificara de forma exponencial, adquiriendo proporciones desmesuradas. Las presiones externas no solo impactaron devastadoramente su vida romántica, sino que también afectaron de manera profunda su bienestar emocional individual, algo que, lamentablemente, se ha convertido en un patrón recurrente y doloroso en la vida de las celebridades de todo el mundo. Con una sinceridad que desarma, ella describió cómo, en ciertos momentos de extrema dificultad, llegaron a sentir que su relación se había transformado en un mero espectáculo circense, un entretenimiento para las masas. Y eso, como ella bien señala, es fundamentalmente insalubre y destructivo para cualquier pareja. La espontaneidad natural, la intimidad genuina, la capacidad de cometer errores, de aprender de ellos y de crecer juntos en la privacidad del hogar, todo ese tejido esencial de una relación se ve seriamente comprometido, e incluso destrozado, cuando cada instante de la vida de la pareja se convierte en noticia de portada. Ande ha demostrado una valentía admirable al compartir que hubo momentos en los que sinceramente, se cuestionaron la viabilidad de continuar con la relación bajo semejantes circunstancias asfixiantes. Es importante recalcar que su relato no busca culpar a nadie en particular, ni a Kerem, ni a los medios de comunicación, sino ofrecer una descripción honesta y cruda de la realidad de una situación extrema. Es un testimonio poderoso sobre cómo la vida pública, con sus luces cegadoras y sus sombras omnipresentes, puede erosionar implacablemente los cimientos más sólidos de una relación privada. Además de esto, Ande ha querido hacer hincapié en un aspecto fundamental: la separación, a pesar de haber sido un proceso indudablemente doloroso, fue, en cierto sentido, una medida necesaria para que ambos pudieran recuperar su individualidad, su espacio personal y, sobre todo, para iniciar un proceso de sanación. Habló con gran elocuencia sobre la importancia vital de encontrar un equilibrio delicado y sostenible entre la vida pública y la vida privada, un equilibrio que, según sus propias y dolorosas palabras, fue extraordinariamente difícil, si no imposible, de alcanzar mientras su relación estaba en su apogeo mediático. Reveló con franqueza que llegó un punto crítico en el que la negatividad, la especulación infundada y la hostilidad del entorno eran tan abrumadoras que ambos sentían una necesidad imperiosa de un respiro, de un espacio seguro y protegido para poder procesar sus complejas emociones sin la influencia constante y perniciosa del exterior. Es absolutamente crucial destacar, y quiero que esto quede muy claro, que Ande no ha hablado de esta experiencia con ningún rastro de resentimiento, ni con una pizca de acritud en su voz o en sus palabras. Su relato es un reflejo profundo de reflexión, de madurez y de una notable capacidad de autocrítica y de análisis. Ha elogiado con sinceridad la profesionalidad, el respeto mutuo y la admiración que siempre han existido entre ella y Kerem, y ha confirmado sin ambages que, a pesar de la dolorosa ruptura y de las monumentales dificultades que atravesaron, conservan un profundo afecto y un respeto mutuo inquebrantable. De hecho, ha mencionado de forma muy significativa que ambos han emprendido intensos procesos de crecimiento personal, de autoexploración y de sanación individual. Y es precisamente ahora, con la perspectiva que otorga la distancia y el tiempo, que pueden mirar atrás y comprender de una manera mucho más clara y profunda lo que sucedió. Es una perspectiva vital, tremendamente madura, y creo firmemente que es precisamente esa madurez lo que sus admiradores y seguidores aprecian de manera incondicional. Esta revelación tan honesta y valiente nos invita inevitablemente a reflexionar sobre el verdadero precio de la fama, sobre el coste oculto de vivir bajo los focos constantes, y sobre cómo la línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades se vuelve cada vez más difusa, hasta llegar a ser casi inexistente en muchos casos. Ande Ercel, al igual que innumerables otras estrellas del firmamento del entretenimiento global, se ha visto obligada a aprender a navegar en un mar embravecido de atención constante, donde sus relaciones personales, sus emociones más íntimas, se convierten en objeto de debate público, de análisis especulativo y, a menudo, de juicios sumarios. Su valentía al compartir estas experiencias personales y vulnerables nos permite, a quienes la admiramos, comprender de una manera mucho más profunda las inmensas presiones a las que se enfrentan y la fortaleza de carácter y la resiliencia que se requieren para seguir adelante en un entorno tan implacable. Otro aspecto sumamente interesante que surge con fuerza de sus declaraciones es la fascinante comparación que podemos establecer entre su experiencia vital y su icónico personaje en Love is in the Air, Eda YLDZ. Eda, en el universo ficticio de la serie, también se enfrenta a un torbellino de altibajos románticos, pero siempre dentro de un contexto controlado, guionizado y, en última instancia, irreal.
La vida real, como Ande ha demostrado de forma contundente, es un laberinto infinitamente más complejo, impredecible y exigente. La intensidad de las emociones, las consecuencias palpables de cada decisión y la magnitud de las repercusiones en la vida real son incomparablemente mayores que en cualquier libreto, por muy bien escrito que esté. Esta marcada discrepancia entre la realidad palpable y la ficción cuidadosamente elaborada puede representar, para muchos actores y actrices, un desafío adicional de gran envergadura, ya que el público, de manera natural y a menudo inconsciente, tiende a fusionar la vida del personaje con la vida del actor o actriz que lo interpreta. Ande ha sido categórica y muy enfática al afirmar que esta etapa de dificultad extrema no definió de ninguna manera su relación con Kerem, ni tampoco determinó su futuro individual o profesional. Más bien, lo ha descrito como un capítulo doloroso pero necesario en sus vidas, una experiencia que ambos lograron superar juntos, aprendiendo valiosas lecciones sobre la naturaleza intrincada del amor, la vida y sobre todo, la compleja gestión de la fama. Ha insinuado con sutileza que fueron las circunstancias externas, los factores exógenos a la esencia misma de su relación, los que actuaron como el principal obstáculo, como el gran escollo que finalmente los llevó a su separación. Esto nos invita a reflexionar sobre cuántas relaciones, tanto en el glamuroso mundo de la fama como en nuestras propias vidas cotidianas, se ven irremediablemente afectadas, dañadas o incluso destruidas por factores externos que escapan por completo a nuestro control y a nuestra voluntad. La historia de Ande y Kerem, tal como la ha relatado Ande, nos sirve como un poderoso recordatorio de que, detrás de las sonrisas perfectas, las miradas deslumbrantes y las imágenes glamurosas que vemos en las revistas y en las redes sociales, se esconden seres humanos reales con emociones complejas, anhelos profundos y vidas privadas que, como cualquier otra persona, merecen ser tratadas con el máximo respeto. La constante exposición pública y el escrutinio implacable pueden ser una carga agotadora, extenuante, y como hemos podido comprobar a través de sus palabras, pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas y aparentemente inquebrantables. La forma en que Ande ha elegido abordar este tema tan delicado y personal, con tanta franqueza, honestidad y sin rodeos innecesarios, es un auténtico acto de valentía que, sin duda alguna, resonará profundamente con una gran parte de sus seguidores y admiradores. Además es fundamental comprender, y quiero enfatizar esto, que las palabras de Ande no constituyen una crítica directa o una acusación hacia Kerem. Su relato es, ante todo, una descripción honesta y conmovedora de una experiencia que compartieron, de las presiones colectivas que ambos sintieron y de cómo esas presiones externas impactaron su relación. La conexión entre ellos, a pesar de haber concluido en el plano romántico, parece haber sido un periodo de aprendizaje mutuo y de crecimiento personal sumamente significativo para ambos. Y es precisamente esa capacidad demostrada de aprender, de evolucionar y de superarse a sí mismos lo que hace que sus trayectorias individuales sean tan interesantes y dignas de seguir de cerca. En resumen, Ande Ercel ha decidido compartir detalles íntimos y reveladores sobre un momento de extrema dificultad que vivió junto a Kerem Bürsin, un periodo marcado indeleblemente por la intensa presión mediática y la sobreexposición constante de su relación. Ha explicado con lucidez cómo estas circunstancias externas, ajenas a la voluntad de ambos, dificultaron enormemente la comunicación, la intimidad y la gestión de su vínculo amoroso, llevándolos a un punto de quiebre emocional. Sin embargo, también ha sabido destacar con gran nobleza la madurez, el respeto mutuo y el cariño que han logrado preservar, y cómo ambos han sabido extraer valiosas lecciones de esta intensa experiencia. Su relato nos ofrece una visión conmovedora y realista de los desafíos inherentes a la vida pública y de la importancia vital de salvaguardar y respetar la privacidad en las relaciones personales. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan encontrado tan interesante y revelador este contenido como lo he encontrado yo. Ha sido un tema denso, sí, pero creo firmemente que es esencial hablar de estas cosas, desgranar estas historias para poder comprender mejor el fascinante y a menudo complejo mundo del espectáculo y, por supuesto, para conocer un poco más a las personas que admiramos y que tanto nos inspiran. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Les ha sorprendido esta confesión tan sincera de Ande? ¿Consideran que la fama, en su estado más puro, ejerce un impacto demasiado abrumador y perjudicial en las relaciones personales? Por favor, no duden en dejar sus comentarios, sus reflexiones y sus opiniones aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir estos temas tan interesantes. Su punto de vista es, sin lugar a dudas, tremendamente valioso para el crecimiento y la vitalidad de nuestro canal.
Y antes de que se vayan y cierren la ventana, si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido informativo, entretenido o si simplemente les ha aportado algo nuevo, les ruego encarecidamente que nos regalen un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans acérrimos de Ander Cell y Kerem Bürsin, o que simplemente tengan un interés genuino en el intrincado mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte de esta increíble comunidad, denle a ese botón de suscribirse. Únanse a nosotros y no se pierdan ni una sola de las novedades que traemos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.